Ok. ¿Preguntas con la clase anterior? No hay preguntas. Ya, el tema de las tarjetas gráficas actualmente es eh, es bastante extenso. Parece que es poco, pero como ha evolucionado bastante en esos últimos momentos, entonces la cuestión ya hay que investigarla más, hay que estudiarla más para conocer todo esto. Entonces, ahorita vamos a ver un poco de más de las tarjetas gráficas de manera general. Hacemos una pausa para que reconozcan las diferencias del CPU, GPU y NPU, que eso ya estábamos viendo, y nuevamente continuamos con los conceptos de tarjetas gráficas. Hay bastantes conceptos que ustedes no conocen de las tarjetas gráficas. Entonces ahorita vamos a hablar un poco, bueno, a ver un video un poco de manera general, cómo es el mundo de las tarjetas gráficas, las series de forma general, cuáles son los fabricantes, y a medida que pasa el video, nuevamente les digo, si tienen alguna duda, pausamos el video y explicamos. Luego de esta apertura general, nos vamos a hacer un paréntesis con diferencias de el NPU, CPU y GPU, y nuevamente entramos con conceptos. De todas maneras, hay este PDF que les puse en la última unidad de las tarjetas, que lo revisan y ahí están algunos de los términos que se usa en la parte de tarjetas gráficas, ¿no? Entonces, vamos a ver. Y te diré todo lo que tienes que saber sobre tarjetas gráficas. Además, te diré todo aquello que los fabricantes no quieren que sepas. Y como bonus, te daré mi opinión sobre las mejores tarjetas gráficas del 2015. Hola tenodictos, hoy vamos a liar la parda con esto de las tarjetas gráficas. Y es que la gente me pregunta por Twitter, por Facebook, me llama por teléfono, me grita por las calles, en fin, es una locura. Esto de las tarjetas gráficas a día de hoy es una completa locura. Además, existen en el mercado multitud de tarjetas gráficas, así que es muy fácil equivocarse. Y por supuesto estoy yo aquí para ayudarte. Así que chibolo pulpín, escucha y aprende. ¿Pero qué es una tarjeta gráfica? Pues yo te lo digo, una tarjeta gráfica es esto, y puede haber más grandes o más pequeñas. Bien, y puede tener un ventilador, dos ventiladores, tres ventiladores o hasta cuatro ventiladores y puede volverse cuadricóptero y salir volando. Bien, una tarjeta gráfica se encargará de mover todo el apartado gráfico de nuestro ordenador. Es decir, desde mostrar el escritorio, reproducir una película, un juego, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que sea visual. Una de las cosas a tener en cuenta es que todos tenemos una tarjeta gráfica integrada en la placa base. Esta tarjeta gráfica es básica, nos permitirá navegar por internet, ver películas e inclusive jugar algunos juegos. Sin embargo, si eres un gamer, un profesional de la edición del vídeo o simplemente te quieres dejar el dinero, bienvenido a la dulce tortura de buscar una tarjeta gráfica hoy en día. Lo primero que tenemos que saber es que las tarjetas gráficas se dividen en tres grandes grupos. Las tarjetas gráficas multimedia, las tarjetas gráficas gaming y las tarjetas gráficas profesionales. Estas últimas, como su nombre lo dice, están orientadas a un perfil más profesional. Y cuando digo profesional, es profesional. Por ejemplo, ¿habéis escuchado hablar del programa SolidWorks? Bien, SolidWorks es un software CAD para el diseño y modelado de piezas en 3 dimensiones. Por ejemplo, si tú fueras un ingeniero mecánico y diseñaras piezas en SolidWorks, esta tarjeta gráfica te vendría genial, ya que su rendimiento en SolidWorks no tiene comparación. Sin embargo, para jugar, estará a la altura de una gama media. Además, tenemos que tener en cuenta que estas tarjetas gráficas son bastante caras.
Por otro lado tenemos las tarjetas gráficas gaming. Estas se diferencian de las tarjetas gráficas profesionales en el sentido de que su máximo rendimiento lo encontramos en los juegos. Sin embargo, muchos diseñadores utilizan este tipo de tarjetas, ya que su potencia es más que suficiente para mover muchos programas de edición de vídeo e inclusive de diseño. Así que puede servir de apaño para entornos profesionales. Sin embargo, su máxima potencia la encontraremos precisamente en los juegos. Estas tarjetas suelen oscilar sus precios desde las más baratas sobre los 100 euros hasta aproximadamente 1000 euros. Es aquí donde está el mayor mercado de tarjetas gráficas. Por eso mismo es importante buscar el modelo que se adapte especialmente a tus necesidades. Bien, como último tipo tenemos las tarjetas gráficas multimedia. Estas tarjetas gráficas son bastante básicas. Están diseñadas para usuarios poco exigentes que se dediquen a ver películas, a navegar por internet e inclusive mover alguno que otro programa básico y sencillo. Inclusive podríamos jugar algún juego que no requiera mucho apartado gráfico. Sin embargo, su compra es bastante cuestionada, ya que la tarjeta gráfica integrada en la placa base nos puede cumplir también en todos estos aspectos. Por eso creo que la compra de una tarjeta gráfica multimedia solo es buena idea en ciertas circunstancias especiales. Bien, hasta Un punto para aclarar. Hay tres niveles. Estos niveles este, son profesional, gamer y multimedia. Como vieron, el multimedia es cuestionado porque la integrada puede suplir todas esas necesidades. Ahora, ¿por qué el gamer? Porque la tarjeta gamer se desempeña mejor en gamer y no a nivel profesional. Y porque la profesional no se desempeña bien como gamer. No dice el video, pero les aclaro. Las necesidades en el ámbito profesional como en el ámbito de gamer son diferentes. En la parte del gamer, lo que se necesita allí es un renderizado casi en tiempo real. O sea, este, ya están los modelos, ya están las texturas, ya está la programación, ya está la animación. Lo que le hace el juego es que cuando ustedes se mueven por el universo en 3D, estos espacios deben de recrearse en tiempo instantáneo. Como ya vimos en la clase anterior, pasar del 3D a video, eso es render o el renderizado. Entonces la de gamer, las tarjetas gamer, tienen un motor de renderizado mucho más elevado. O sea, el proceso del render está optimizado para el gamer. ¿Ya? En cambio, en la parte profesional está ambos. Está para el cálculo en el espacio en 3D, para crear estos espacios, para crear los modelos, para crear modelos. Estos modelos ya son creados en el juego, ya tienen todas las texturas, pero para crearlos, entonces necesitamos que esta tarjeta nos ayude para crear los modelos. En el ambiente profesional nosotros creamos modelos. ¿Cómo son estos modelos? Dependiendo el objeto que queramos hacer, si es un rostro, entonces partimos de objetos primitivos, pirámides, esferas, y estas empezamos a dividirlas y empezamos a hacer el modelado a través de algunas funciones. Tiene extrusado, rotación, suavizado, NURBS, entre otras cosas. Son cosas básicas en el ámbito del diseño en 3D o el modelado en 3D. Para las personas que están en ese ambiente, pues esto les es bastante familiar. Incluso pueden decir todos los términos. Yo hace tiempo que no renderizo, hace bastante tiempo. Ya eso no he tocado hace años. El VFX, After, Cinema, Maya, Lightweb, todos esos programas los manejaba en su momento. Hacía pequeños cortos en video, pero hace tiempo que ya no cojo.
En algún momento retomo nuevamente y hago pequeños cortos. Entonces, ustedes en el ambiente profesional crean modelos, crean la animación, entonces para eso también necesita cálculos. Nos ayudamos la tarjeta y CPU. CPU no lo podemos hacer a un lado, pero el motor de render es diferente. Aparte, en el gamer, en el gamer está optimizado para hacer un render en tiempo real de los modelos que ya están cargados en el juego. La cuestión es que el gamer, ¿cuánto tiempo pueden estar jugando? Un día. Y de ahí descansan. A lo mucho 3 días consecutivos. Ya los viciosos. Hasta ahí llega el gamer. En el ambiente profesional, las exigencias son distintas. Esta tarjeta tiene que estar en un servidor y el servidor es para trabajar 24/7. Entonces, las exigencias no tanto en el ámbito de las características eh, gráficas se están dando allí, sino también las características físicas de alimentación, calidad de los chips, para que pueda soportar una carga de trabajo 24/7. Son diferentes. Por eso tienen que clasificarse para gamer y para uso profesional. ¿Preguntas? Continuamos. Ahora hemos dicho que existen tres tipos de tarjetas gráficas, las profesionales, las gaming y las multimedia. En el mercado existen solo dos fabricantes, que son Nvidia y Yeti Technologies. Esta última fue comprada en el 2006 por AMD y pasó a llamarse AMD Radeon. Por lo tanto, la primera decisión que tenemos que tomar es elegir entre Nvidia y AMD. Y os preguntaréis, ¿cuál es mejor? Bien, aquí viene mi opinión personal. Para mí, ninguna. Y es que uno esperaría, al haber solo dos fabricantes, que la competencia entre ellos sea muy dura, que sean como dos atletas corriendo los 100 metros planos. Sin embargo, en realidad solo son dos pececillos en el mar divirtiéndose. Ni AMD ni Nvidia hacen las cosas muy bien. Solo hacen lo justo para poder vender sus productos. Al final, nos llenamos de tarjetas gráficas que no tienen mucho sentido. AMD está contento con su cuota de mercado, Nvidia está contento con su cuota en las gamas altas y por supuesto, como los dos están contentos, pues ninguno incomoda al otro, cada uno en su sector. Por si acaso se miran de reojillo, no vaya a ser que alguno quiera innovar un poco o investigar un poco más y como ven que no, pues siguen a su ritmo. En realidad, las nuevas tecnologías no llegan con la frecuencia que deberían llegar. Suelen tardar más de 2 años, inclusive 3 o 4, en imponerse una tecnología que se está desarrollando recién. Pero bueno, que desvarío. Aquí lo importante es entender que solo existen estos dos fabricantes. Como regla general, podemos tener en cuenta que AMD tiene unos precios más económicos, por lo que en gamas bajas y gamas medias suele ser muy buena opción. Sin embargo, en gamas altas, Nvidia pisa muy fuerte. Lo que hace poderoso a Nvidia en las gamas altas es su política de actualizaciones de drivers. Si no sabes lo que es un driver, pues básicamente te lo resumo como que es un manual de instrucciones para que el PC sepa cómo utilizar ese producto. Es decir, si tú conectas una impresora al PC, el PC no sabe lo que es, por lo que no lo utiliza. Si tú, aparte de conectar el dispositivo, también le das un manual de instrucciones y le enseñas cómo utilizar ese sistema, pues él lo aprenderá y podrá utilizarlo. Podrá cargar papel, podrá imprimir a color, en fin. Simplemente es un manual de instrucciones. En el caso de las tarjetas gráficas, ese manual de instrucciones le indica al PC cómo hacer más eficiente esa tarjeta gráfica, cómo sacarle su máximo rendimiento, cómo afinarla. Bueno, pero lo que queremos saber es qué tarjeta gráfica es mejor, así que tenemos que empezar a comparar. Las tarjetas gráficas tienen nombre y no se llaman María, Sofía, Rosa. Su nombre está denotado por unas siglas y unos números que te indican la serie y la gama. Por el lado de Nvidia, utiliza la palabra cuadro para nombrar a tarjetas gráficas profesionales. Utiliza las siglas GT para las tarjetas multimedia y las siglas GTX para las tarjetas gráficas gaming. Por el lado de AMD, utiliza R5 para nombrar a las tarjetas gráficas multimedia. Luego utiliza las gamas R7 y R9 para las tarjetas gaming y las tarjetas profesionales las denomina FirePro. En cuanto a modelos, en Nvidia va por series. Es decir, actualmente en el 2015 estamos en la serie 900.
Años atrás existió la serie 800, 700, 600 y así sucesivamente. Dentro de una serie, mientras más alto sea el valor, mejor será la tarjeta. Por ejemplo, una tarjeta gráfica 750 es mejor que una tarjeta gráfica 720. Una 780 será mejor que una 770. También utiliza las siglas TI para denominar a una tarjeta gráfica modificada. Esto se hace, como os decía antes, simplemente para sacar más tarjetas gráficas al mercado. Por ejemplo, una GTX 660 Ti es exactamente igual que una GTX 660, solo que ha sido modificada en algunos pequeños parámetros para mejorar su rendimiento. Bien, con esto ya podemos entender lo que es una GTX 660, una GTX 780, una GTX 970, en fin. Hay que tener en cuenta que la serie 800 no salió para ordenadores de escritorio, por lo que se pasó de la serie 700 a la 900. Solo existe serie 800 de NVIDIA en ordenadores portátiles. Por el lado de AMD, a día de hoy tenemos dos series, que son la serie 200 y la serie 300, ya que su nomenclatura cambió hace poco, allá por el 2012. Al igual que en NVIDIA, mientras más alto sea el número, será mejor la tarjeta dentro de su serie. Por ejemplo, la R9 280 es superior a la R9 270. AMD también saca refritos, solo que no utiliza las siglas TI de NVIDIA, utiliza la letra X. Por ejemplo, la R9 270X es el refrito de la R9 270. Estas empresas hacen esto de las versiones TI y las versiones X con el único afán de sacar más tarjetas gráficas al mercado. Son refritos, es decir, que son tarjetas mínimamente modificadas para mejorar un poquito su rendimiento y venderlas como nuevas o como mejores, en fin, simplemente para tener más modelos. Esto no es del todo malo, ya que al menos las empresas te lo dicen. Oye, es la misma tarjeta, solo que una versión un poquito mejorada. Te cobraría un poquito más, pero bueno, a lo mejor pillamos alguna oferta y nos compensa pagar ese poquito de más. Lo malo es cuando quieren vendernos refritos sin decirnos que lo son. Así es, señores. Esas empresas nos mienten, nos dicen que son tecnología nueva puntera y no son más que refritos del año anterior. ¿Y cómo nos damos cuenta? Bien, por la arquitectura. Las arquitecturas son el diseño interno que tiene un chip gráfico. Cada año se va mejorando las arquitecturas. Por eso es que hablamos de tecnologías de 22 nanómetros, 14 nanómetros, etc. Mientras más moderna sea la arquitectura, será más eficiente, será más potente y seguramente tendrá más características que las predecesoras. Por ejemplo, por el lado de NVIDIA, en la serie 700 teníamos la arquitectura Kepler. Bien, NVIDIA anunció para su serie 900 la arquitectura Maxwell, que ofrecía mayor eficiencia energética, mejor rendimiento y soporte para DirectX 12.1, entre otras muchas características más. Pues lo que cabría de esperar era que en toda la serie 900 Maxwell se impusiera. Sin embargo, solo la 980, 970 y 960 llevan esta última arquitectura. Todas las demás llevan la arquitectura Kepler. Es decir, que todas las demás son refritos de años anteriores. Y por el lado de AMD es más de lo mismo. Su última arquitectura se llama Fiji. Y solo 2 tarjetas gráficas de toda su última serie de 300 la implementan. Es decir, más refritos. Bueno, también tenemos que entender que los fabricantes deben amortizar su inversión, ya que han hecho inversión en desarrollo personal, en marketing, etc. Pero bueno, sigamos con lo nuestro. Hay una cosa que tener muy en cuenta y es que los fabricantes como AMD o NVIDIA no venden sus productos directamente. Es decir, tú no puedes ir a una tienda NVIDIA o AMD y comprar las tarjetas gráficas tal cual. No, lo hacen a través de ensambladores. Llámese MSI, Gigabyte, Asus, etcétera, etcétera, etcétera. Estos ensambladores lo que hacen es coger el chip gráfico de los fabricantes y lo ensamblan en una tarjeta. Por supuesto, cada ensamblador tiene su propio diseño de tarjeta, su propia tecnología, su propio sistema de ventilación, en fin, tiene su propio mundo. ¿Cuál ensamblador es mejor? Bueno, aquí ya son gustos y colores. MSI trae un dragoncito, Asus con su gama Strix trae a una lechuza, en fin, son temas de gustos. Pero lo que es verdad es que todas las tarjetas gráficas están diseñadas para funcionar bien y para estar refrigeradas lo normal. Por lo que en realidad no hay mucha diferencia entre una y otra. Si estás dudando entre dos tarjetas gráficas, quizás lo que tengas que realmente pensar es el precio más que otra cosa. Es decir, si ambas tarjetas son GTX 970, una cuesta 330 y la otra cuesta 400, definitivamente no compensa pagar 70 euros más por una tarjeta gráfica que te dará prácticamente el mismo rendimiento. Puede ser que la otra sea más bonita, puede ser que tenga más ventiladores, puede ser lo que queráis.
pero no compensan 70 euros por simplemente más ventiladores o que tenga un dibujito especial. Por supuesto, cada ensamblador configura el chip gráfico a su gusto o a lo que él considere que es lo más óptimo. Si queremos comparar dos tarjetas gráficas finales, lo que podemos tomar de referencia es la velocidad de reloj que tiene la tarjeta, es decir, cuál rinde más. También podemos ver la capacidad de memoria y la velocidad de la memoria que incorpora. Esto nos puede dar una referencia de cuál de las dos tarjetas gráficas es mejor. Pero ya te digo, el rendimiento será muy parecido, así que el precio no debería variar mucho. Sin embargo, es verdad que varía y bastante. En el caso de Asus, su gama Strix es bastante cara. En Gigabyte tenemos las Gaming G1, que también son las versiones Pro, las versiones caras. En cuanto a MSI, sus versiones Gaming, en fin. Cada fabricante tiene sus gamas inclusive, porque algunos fabricantes sacan dos versiones. Es decir, Asus saca la Strix y también saca la que no es Strix. Por lo que al final terminamos hechos un lío con tantas marcas y con tantas tarjetas. Lo importante que debemos tener en claro es la GPU, es decir, el chip gráfico que incorpora. De eso va a depender la potencia real de nuestra tarjeta gráfica. No tanto de cuántos ventiladores, o si alguno tiene un dragoncito, o si otro tiene una lechuza. Ahora, como punto final, te haré una conclusión. Hemos hablado hasta ahora de los tres tipos de tarjeta gráfica que hay. Hemos dicho que existen las tarjetas profesionales, las gaming y las multimedia. También hemos hablado un poquito de lo que son los drivers, para qué sirven y cómo funcionan. También hablamos un poco sobre las nomenclaturas de los dos únicos fabricantes que existen en el mercado, que son AMD y Nvidia. También hablé un poquito del tema de los refritos y las arquitecturas, que es un tema muy interesante y me gustaría explayarme muchísimo, pero este vídeo sería muy largo. Si te interesa este mundillo o a lo mejor el tema de las tarjetas profesionales, me gustaría que me lo comentaras y posiblemente me plantearía hacer un vídeo dedicado a esos temas en especial. Mi recomendación personal sería que si tu presupuesto ronda los 100 euros, pues simplemente te vayas al mercado de segunda mano, ya que en segunda mano podrías encontrar tarjetas gráficas buenas por este precio. Por ejemplo, una GTX 660. Es una buena tarjeta gráfica a día de hoy, con ella podrás jugar prácticamente a todos los juegos en una buena resolución y te costará alrededor de 90 a 100 euros en segunda mano. Si nos vamos a un presupuesto un poco más alto, como de unos 130 a 150 euros, pues ya me tomaría la molestia de comprarme una tarjeta gráfica nueva. Optaría por una AMD R7 260X. Esta tarjeta gráfica da bastante buen rendimiento. Es económica, sin embargo, nos permitirá jugar prácticamente cualquier juego. Es una potencia más que suficiente y tiene unas tecnologías muy modernas y yo creo que prácticamente no necesitaríamos más, al menos por ahora. Si queremos subir el listón y también el presupuesto, podemos irnos a alrededor de unos 200 euros, que podríamos conseguir una R9 280X o quizá la nueva R9 380, y en el caso de Nvidia podríamos escoger la GTX 960. Estos rondan estos precios, depende del ensamblador, pero bueno, como ya os decía, si encontramos alguna ofertilla por ahí, alguna cosa curiosa, pues bueno, podríamos optar por cualquiera de estas tres tarjetas en este rango de precios. Cualquiera de estas tres tarjetas gráficas es una buena compra, pero en ningún caso debería sobrepasar los 230 euros, ya que a partir de ese precio podemos encontrar otras más interesantes. Y si lo que buscamos es un mayor rendimiento, tendríamos que irnos al rango de los 350 euros. Por ese precio podremos encontrar la GTX 970 de Nvidia. Esta tarjeta está pensada y diseñada para jugar a máxima resolución cualquier juego de hoy en día. Por supuesto, entre 230 y 350 euros existen muchas tarjetas gráficas, pero con ninguna notaremos un salto de calidad frente a la AMD 280X. Con la GTX 970 de Nvidia sí notaremos un salto de calidad. Podremos jugar prácticamente cualquier juego a altas resoluciones. Además, su precio está bastante contenido para hacer una alta gama de Nvidia. Por encima de esta tarjeta solo quedan las tope de gama. Por ejemplo, la GTX 980 Ti de Nvidia. Sin embargo, cuesta el doble y no rinde el doble. Como ven, es una compra bastante acertada si lo que buscamos es una tarjeta de alta gama. Bueno, como puedes apreciar, el mundo de las tarjetas gráficas es bastante extenso. He intentado hacerlo lo más sencillo posible, pero créeme que no ha sido nada fácil. Como resumen, te puedo decir los pasos para comprar una tarjeta gráfica. En primer lugar, tenemos que elegir el fabricante, ya sea AMD o Nvidia. Como segundo punto, debemos elegir una de sus GPUs. Tendremos que ver cuál es la que mejor nos viene, por precio, por calidad, por prestaciones, en fin. Luego tendremos que buscar el ensamblador, ya sea MSI, Asus, puede ser PNI, en fin, hay muchos ensambladores.
Y por último, y no menos importante, tenemos que encontrar la tienda donde comprarla. Y es que eso es otro vídeo, por supuesto. Hay que elegir la tienda, ya que depende de la tienda es el precio. Existe el mercado tradicional, el mercado online, también tenemos el mercado de segunda mano, en fin. En este vídeo me he dejado algunas cosas fuera, pero quiero mencionarlas rápidamente. No he hablado sobre la GTX Titan ni sobre las Fury de AMD. Estas tarjetas son de alta gama y también son bastante caras. Pocas veces amortizan su precio. Por eso es que las he dejado de lado. También dije antes que no he hablado de tarjetas profesionales porque son un mundo. También me gustaría hablar de tarjetas multimedia, pero será en otro vídeo. También he hablado un poquito de arquitecturas, pero es un tema bastante largo y definitivamente lo he acortado muchísimo. También he dejado fuera tecnologías como SLI de NVIDIA y Crossfire de AMD. Estas tecnologías sirven para colocar dos tarjetas gráficas iguales en un mismo PC. Por ejemplo, en vez de comprar una tarjeta gráfica, compraríamos dos. Las pondríamos en la misma placa base y las conectaríamos por medio de un puente. Con esto conseguiríamos mayor potencia gráfica, pero también hay que tener en cuenta que consumiríamos más energía eléctrica y también generaríamos más calor. También me he dejado fuera de este vídeo el tema de overclock. Y es que osear una tarjeta gráfica a día de hoy es prácticamente el pan de cada día. Con osear una tarjeta gráfica lo que hacemos es sobreexigirle por encima de sus capacidades a una tarjeta gráfica. Con eso maximizamos su rendimiento. Sin embargo, también merece un vídeo especial, ya que este es un tema bastante delicado y hay que ir con calma. Pero bueno, hay que tener en claro al menos que se puede osear prácticamente cualquier tarjeta gráfica hoy en día. Y también tener en cuenta que en el mundo overclock de tarjetas gráficas, NVIDIA va un paso por delante de AMD, ya que sus tarjetas gráficas consumen menos, se calientan menos, por lo que tienen mayor eficiencia energética. Esto es muy importante a la hora de hacer overclock. Y ya, hasta ahora he hablado yo y bastante. Ahora te toca a ti. Espero tus impresiones en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, manito arriba. Y si no, manito abajo, que yo acepto muy bien las críticas. Como veis, este es un canal nuevo. Pronto haré unos sorteos para promocionar el canal, así que suscríbete. ¡Chao! ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Bueno, entonces continuamos ya con conceptos. Palabras como push, ROPS,
Hola a todos, cuando hablamos de las especificaciones de una tarjeta gráfica, normalmente decimos palabras como bus, ROPs, DMUs, DDBs, palabras un poco extrañas que no mucha gente entiende. Por eso en este vídeo voy a explicar qué significa cada uno de los elementos que podemos ver en las especificaciones de una tarjeta gráfica. ¡Empezamos! Cuando hablamos sobre las especificaciones de una tarjeta gráfica, generalmente lo primero que decimos es bajo qué arquitectura se ha diseñado. Por ejemplo, Pascal, Maxwell, en el caso de AMD, Polaris o Vega. ¿Qué es esto? La arquitectura es la plataforma o tecnología bajo la que se ha diseñado una tarjeta gráfica. Por ejemplo, Maxwell o Pascal en el caso de Nvidia, o Polaris o Vega en el caso de AMD. Entre gráficas con la misma arquitectura, lo único que varía son las especificaciones. Es decir, por ejemplo, en el caso de Pascal, la GTX 1060 y la GTX 1080 tienen el mismo funcionamiento, gestionan igual los recursos, usan los mismos drivers, están fabricadas de la misma forma. Lo único que cambia son las especificaciones de las gráficas. El funcionamiento es el mismo. De hecho, generalmente cuando se diseña una nueva arquitectura, lo que se hace es diseñar el chip más potente y luego ese chip se recorta para diseñar los distintos modelos de tarjetas gráficas. Por lo tanto, comparar especificaciones dentro de una misma arquitectura tiene sentido, pero comparar especificaciones entre distintas arquitecturas no tanto. La forma de gestionar los recursos de gráficas de distintas generaciones es diferente, el diseño del interior del núcleo de la gráfica también es diferente. Por lo tanto, las especificaciones nos pueden dar una idea del rendimiento, pero nunca nos van a servir para hacer una comparación exacta entre gráficas de diferentes arquitecturas. Al hablar de especificaciones de tarjetas gráficas, generalmente también se nombra un código, por ejemplo GP104, GM204. Esto no es más que la nomenclatura interna que tienen Nvidia o AMD para los núcleos de sus gráficas. Por ejemplo, el núcleo de la GTX 1080 es el GP104 o el de la GTX 1060 es el GP106. Otro dato muy importante sobre las especificaciones es el número de transistores. Ya vimos en el vídeo sobre cómo funcionaba un procesador que los transistores son el elemento más pequeño dentro de una tarjeta gráfica. A partir de los transistores se forman todo el resto de elementos que componen una gráfica. Por lo tanto, cuanto mayor sea el número de transistores, más grande sea el núcleo y más potente sea la gráfica. Evidentemente, a medida que aumenten las especificaciones, aumentará el número de transistores. Relacionado con los transistores está el proceso de fabricación, que normalmente se mide en nanómetros. Esto indica el tamaño de los transistores que forman el núcleo. Cuanto menor sea, más transistores entrarán en el mismo espacio y menor será el consumo. Las gráficas Polaris de AMD, por ejemplo, están fabricadas a 14 nanómetros, mientras que las Pascal a 16 nanómetros. La generación anterior de gráficas, las GTX 900 y las R9300, estaban fabricadas a 28 nanómetros, y la mejora de rendimiento y eficiencia energética que se ha conseguido con Pascal y Polaris ha sido en gran parte gracias a la reducción del proceso de fabricación. Ahora vamos a pasar a hablar de los elementos que forman el núcleo de la gráfica. De lo primero que tenemos que hablar aquí es, en el caso de Nvidia, de los CUDA cores, y en el caso de AMD, los stream processors. Estos no son más que el número de núcleos que tiene la gráfica. Como ya vimos en el vídeo de CPUs versus GPUs, una tarjeta gráfica se forma por miles de núcleos trabajando en paralelo. Este dato nos indica cuántos de estos núcleos tenemos. Cuantos más núcleos tengamos, evidentemente más potente será la gráfica porque podremos hacer más tareas al mismo tiempo. Eso sí, como he dicho al principio del vídeo, una gráfica con 2500 núcleos no tiene por qué ser más rápida que una gráfica con 2000 núcleos si pertenecen a arquitecturas diferentes. Otro de los valores a tomar en cuenta al hablar del núcleo son las frecuencias. La frecuencia del núcleo o core clock no es más que el número de ciclos que puede realizar por segundo. Normalmente se mide en megahercios. Una gráfica que funciona a 1000 megahercios significa que su núcleo realiza 1000 millones de ciclos por segundo. Por lo tanto, para medir la potencia de la gráfica, deberíamos medir cuántas operaciones es capaz de hacer en un ciclo y cuántos ciclos realiza por segundo. Y esos son los teraflops. Los teraflops indican el número de operaciones que es capaz de realizar la gráfica por segundo. Una gráfica con 9 teraflops es capaz de realizar 9 billones de operaciones por segundo. Una brutalidad. Aunque los teraflops que vemos en las especificaciones se calculan multiplicando el número de núcleos por la frecuencia de los mismos por 2. Con esto estamos calculando los teraflops máximos teóricos. Es decir, en un mundo ideal en el que no se tiene en cuenta ni la memoria, no hay ningún tipo de latencia ni nada, ¿cuántos cálculos podría hacer la gráfica por segundo? Por lo tanto, en el mundo real, una gráfica nunca va a ser capaz de alcanzar los teraflops que ponen sus especificaciones. Se trata de un dato teórico, por lo tanto, no sirve de prácticamente nada. Los teraflops se volvieron famosos cuando Sony empezó a hacer publicidad de que su Play 4 tenía más teraflops que la Xbox One, pero realmente tendríamos que ver cuántas operaciones por segundo es capaz de realizar la gráfica en diferentes escenarios. Los teraflops que vemos en las especificaciones no sirven para nada. De nada sirve tener unos teraflops teóricos altísimos si luego tus drivers no son capaces de exprimir la gráfica y se quedan muy lejos de ese dato teórico.
Para cerrar el tema de las frecuencias, voy a hablar sobre la frecuencia boost y la frecuencia base, que es algo que vemos muchas veces en las especificaciones. La frecuencia boost es la frecuencia a la que va a trabajar la gráfica cuando esté bajo carga. La gráfica solo funcionará a la frecuencia base cuando tenga poca carga o cuando se caliente mucho y tenga que bajar frecuencias para no quemarse. Pero además de esto, en las gráficas NVIDIA tenemos lo que ellos llaman GPU boost, que lo que hace es subir la frecuencia por encima de la frecuencia boost cuando la gráfica lo crea necesario y tenga buenas temperaturas. Por ejemplo, en Pascal, si tú pones una GTX 1080 a una frecuencia boost de 1936 MHz, cuando juegues la gráfica seguramente esté a unos 2050 MHz o incluso más. Es una especie de overclock automático y será mayor o menor en función de distintas variables como la carga de la GPU, las temperaturas, el voltaje actual, y no hay que preocuparse por esto porque la BIOS ya está configurada para funcionar siempre en valores seguros. Si la gráfica sube frecuencias y empieza a calentar, bajará automáticamente las frecuencias. Otros dos elementos de los que solemos hablar y son muy poco conocidos son los TMUs y los ROPs. Los TMUs son las unidades de mapeado de texturas. Los modelos 3D de nuestros juegos están formados por triángulos y esos triángulos tienen una textura. Si nuestro personaje Estos son los modelos, lo que se hace en los programas en 3D. Mientras más polígono, el modelo es más suavizado, es más real, más exacto. Imagínense que ustedes los mandó a hacer este modelo en alambre y les digo, ustedes solo pueden hacer uniones de alambre 20, no pasan más. O sea, pueden unir alambres en esta malla que van a hacer, pero pueden hacer solo 20 uniones. Entonces, difícilmente se va a parecer a la vaca que está allí. Pero si a otro grupo le digo, mira, tú tienes para hacer uniones de los alambres 1 millón. Entonces ellos pueden poner más hilos y crear estos nudos, estas intersecciones y ahí pueden hacer los amarres. Entonces, al que le doy oportunidad de crear 20 amarres o 20 uniones, difícilmente se va a parecer a la vaca. Pero al que le doy una cantidad de 1 millón de uniones, entonces ellos tienen oportunidad de poner más alambres y le pueden dar mejor forma a la vaca. O sea, va a ser más perfecta. Aquí viene el término de los TMU. se agacha, se da la vuelta, se pone boca abajo, hace cualquier cosa, esos triángulos que forman el modelo 3D van a cambiar, se van a modificar, se van a girar, van a cambiar su posición y por Aquí está hablando un poco de lo que vimos en la última clase, de cómo rotar el cubo. Pero cuando tiene textura es diferente. Cuando tiene textura hay que calcular eh, cómo se deforma esa textura. O sea, si ustedes, por ejemplo, pusieron una etiqueta y el modelo se dobla, entonces la textura se tiene que doblar. Entonces, ¿cómo se dobla? Tienen que crear cálculos. O se estira. En este caso, vemos que es como un tablero de ajedrez. Pero en el proceso de animación, si este tablero, supongamos que se cae, o le golpean de un lado, o lo estiran de un lado, entonces deforma el tablero de ajedrez. Ahora, ¿cómo lo deforma? ¿Cómo hacen esos cálculos para deformarlo? Ahí está hablando de los TMU. Ahí estamos hablando de proceso de texturizado, que eso lo hace la tarjeta gráfica, si es que tienen una dedicada. Si no, lo haría la tarjeta gráfica integrada. Pero aquí se recomienda que sea dedicada. Entonces, pongámoslo nuevamente para que lo comprenda mejor.
o hace cualquier cosa, esos triángulos que forman el modelo 3D van a cambiar, se van a modificar, se van a girar, van a cambiar su posición y por lo tanto su textura también se va a modificar. Si no se modificasen pasarían cosas rarísimas. Por ejemplo, que nuestro personaje se ponga boca abajo y que en la cabeza le aparezcan las texturas de los pies y en los pies las texturas de la cabeza. Por lo tanto, nosotros sabemos inicialmente de qué color va a ser cada punto del triángulo y cuando modifiquemos ese triángulo tenemos que volver a calcular de qué color va a ser cada uno de sus puntos en función del triángulo inicial. Para eso tenemos los TMUs, que son núcleos especializados en esta tarea. Están diseñados para hacer estas operaciones, por lo tanto son extremadamente rápidos haciendo esto y además quitan trabajo al núcleo de la gráfica. Los ROP, Render Output Unit, son otros núcleos especializados. En este caso se encargan de la parte final del renderizado de una imagen. Dicho de forma sencilla, se encargan de decir de qué color va a ser cada uno de los píxeles finales de la imagen que luego. Este es uno de los términos más importantes, básicos. Todo lo que estamos viendo son básicos. Hay mucho concepto detrás. Lo que está diciendo acá es que ya cuando hace el cálculo de las texturas y todo eso, ya sabe cómo va a quedar el dibujo, ya está listo. O sea, prácticamente las deformaciones que tienen los objetos ya están. Ahora viene ya el video. Si ya está todo y quieres que convierta, entonces ahí aparece una línea en vector. Cuando estamos en modelos, en programas en 3D, todo es vector. O sea, no es que ustedes hacen una línea en el espacio y la línea son píxeles que se ven. No. Cuando trabajamos con vectores, Illustrator, Corel Draw o Adobe Illustrator, nosotros creamos funciones matemáticas. No existe mapa de bits, eso no existe. Se trabajan con vectores. Una línea no es píxeles que se ponen continuamente para formar la línea. No. En Adobe Illustrator, en CorelDRAW, esa línea se representa por una función matemática. El círculo también. Por eso que ustedes si hacen zoom en estos programas o hacen un acercamiento en estos programas, no le pasa nada, porque son funciones matemáticas. Entonces, si le hacen zoom a la función matemática, la función sigue siendo la misma, no cambia. Y podrás seguir siendo graficada. En cambio, si no fuera función matemática, sino pixel, caso de Photoshop, Corel Photo Paint, eso trabajan por píxeles. Los dibujos que hacen ahí son píxeles. Entonces se pinta píxel a píxel y se va formando la gráfica. En el caso de vectores, no se pinta píxel por píxel. Se crean funciones matemáticas. Es por eso que un programa en Illustrator, perdón, una imagen en Illustrator, un proyecto en Illustrator, es mucho más liviano que un proyecto en Photoshop. Así lo mismo ocurre con Corel Photo Paint y Corel Draw. Es lo mismo. Estos vectores es el núcleo eh, o, o la misma forma de trabajar cuando se trabaja en programación 3D. Entonces en la gráfica ustedes ven esto, un vector. Cuando está en el programa de modelo 3D es esto. Y como es un vector, esto es una función matemática. Esto es un polígono. Sí, se ve bonito, pero es una función matemática. Este es un arco, es una función matemática. Entonces, como todos son funciones matemáticas, ¿cómo grafico esas funciones matemáticas? ¿Cómo le hago video si son funciones matemáticas? No se puede. El único que podía hacerlo, y ya está, creo que ya debería haber muerto. No he visto otra publicidad, creo que en agosto
tenía que haberse muerto, no he visto realmente la publicidad. Flash. Flash era el único, se hizo el único programa que podía crear películas o videos en formato vectorial. Era el único. Era. Después llegó la competencia y ya no era el único. Pero aunque llegó la competencia, si bien es cierto, ya no era el único, pero era el más importante en el mundo de diseño. Era el más importante y el más acogido por todos, Flash. Pero Flash se fue a la baja cuando JavaScript sube y JavaScript empezó a optar por todas las cosas que no podía hacer y lo podía hacer Flash, empezó a entrar en ese mercado sin querer queriendo. Entonces él ya pudo hacer esas gráficas que Flash lo hacía y muy bien. Hubo una época que todas las páginas tenían un intro y ustedes podían saltar el intro. Este intro se lo hacía en Flash. Muy simpático, muy animado, liviano, entre comillas, liviano. Pero la gente ya se aburrió porque era como una publicidad antes de entrar a la página y si no quiere no veía la publicidad y saltaba. Entonces que ahorita con la exigencia que tiene el mercado, entonces dicen, no, eso es una pérdida de tiempo. Entonces ahorita ustedes ya no ven intros en las páginas web. Por ahí una que otra página lo tendrá. Una, porque ya Flash como que entró en el mercado, perdón, JavaScript entró al mercado y otra porque este ya estaba por morir, creo que en agosto o el mes anterior tenía que morir. Ya decían que no iba a haber soporte. Pero era el único programa que podía crear videos en forma vectorial. Pero para esto necesitaba un reproductor. Por eso se asoció con los navegadores web. Entonces ustedes cargaban un pequeño plugin en los navegadores web y con esto me permitía ver esta animación vectorial. Pero en los televisores no tengo esto. Entonces la cuestión es que entre en ese mercado y en esto tiene que estar puro, en formato vectorial, pero un formato de bit. Entonces, ¿cómo hace esa conversión? ¿Cómo pasa esta función matemática a pintarse como imagen? Aquí entra el concepto de los props. Él tiene que saber en este punto, bueno, lo pinto, no lo pinto y de qué color lo pinto. Si este es el polígono, ¿dónde me toca pintar? ¿Por qué no pinté este cuadro? Porque el de abajo. Todo eso lo hace aquí. Él sabe dónde, para mantener la forma. O sea, no puede pintar por pintar. Él tiene que saber dónde pintar para que dé la forma de lo que está traduciendo. Entonces, yo no puedo pintar aquí, aquí, aquí. Ya la forma se pierde. Él tiene que saber dónde. Lo mismo acá, en este arco. Este es el arco. Pero ¿dónde lo pinta? Entonces, aquí. Perfecto. Pero aquí la línea ya no está en el cuadro. Quizás lo pinto aquí también. Porque lo pinté abajo. Aquí como que está bien. Aquí, bien. Aquí, también. Aquí, sí. Acá también, acá también. Aquí, ¿por qué no pinté este en lugar de este? Él tiene que saber. Y aquí, este podría haber estado pintado, pero no lo está. Eso obedece a un algoritmo. Todos esos cálculos se los hace en este concepto. ¿Preguntas? Sigamos.
luego se va a mostrar en nuestro monitor. Además, también se encargan del anti-aliasing basado en multisample. Esto ya lo expliqué en profundidad en un vídeo anterior, podéis ir a verlo. Si en un juego activamos algún anti-aliasing como el MSAA o el SSAA, serían los ROPs los que se encargarían de hacer las operaciones necesarias para aplicar dicho anti-aliasing. En el caso de los TMUs y los ROPs, evidentemente, cuantos más tengamos, mejor. Ahora bien, el número de ROPs y TMUs suele ir en función de la potencia de la gráfica. Es decir, si la gráfica es muy potente y tenemos muy pocos ROPs y TMUs, se va a crear un cuello de botella que va a hacer que la gráfica no rinda como debería. Pero si ocurre al revés, que tenemos un núcleo muy poco potente y un montón de ROPs y TMUs, vamos a desaprovecharlos, porque el núcleo de la gráfica no va a ser capaz de procesar la suficiente información para que todos los ROPs y TMUs trabajen al máximo. Por lo tanto, Nvidia y AMD, cuando diseñan las gráficas, deciden qué número de ROPs y TMUs llevará cada uno de sus modelos en función de su potencia. Y ahora vamos a pasar a hablar de la memoria de las gráficas. Evidentemente siempre tenemos el dato de la cantidad de memoria que tenemos, 4 gigas, 6 gigas, pero además tenemos otros datos como la frecuencia de la memoria, que sería el número de ciclos que puede realizar la memoria por segundo, igual que en el núcleo. Pero además nos dan otro dato, que es el ancho del bus. El bus sería la cantidad de información que puede enviarse en cada ciclo de memoria. Para entender cómo funciona esto, vamos a poner un ejemplo muy simple, una autopista. El bus sería el número de carriles que tenemos en esa autopista y la frecuencia, la velocidad a la que se mueven los coches. Lo que nos interesa conocer es a lo largo del día cuántos coches son capaces de pasar por esa autopista. Eso sería el ancho de banda y normalmente se mide en gigabytes por segundo. Se calcula multiplicando la frecuencia de las memorias por el bus entre 8 por 2. Evidentemente, cuanto mayor sea el ancho de banda, mejor. Eso significará que el núcleo puede acceder más rápido a la información que tenemos en memoria. Ahora bien, el ancho de banda no da rendimiento por arte de magia. Es decir, si un juego necesita consumir, por ejemplo, 200 GB segundo de ancho de banda, que nuestra gráfica tenga 250 GB por segundo de ancho de banda o 600 GB por segundo de ancho de banda, va a dar exactamente lo mismo. Pero aún así es un dato importante, sobre todo en altas resoluciones. Si queremos jugar a 4K, por ejemplo, necesitamos un ancho de banda muy grande. Además, tenemos diferentes tipos de memorias gráficas, GDR5, GDR5X, HBM, pero no me voy a meter en esto porque ya dediqué todo un vídeo a hablar sobre los diferentes tipos de memorias que tenemos. Podéis ir a mi canal y verlo. Para terminar, vamos a hablar del TDP. El TDP es el calor máximo que va a generar el núcleo, es decir, el calor que vamos a tener que disipar. Se mide en vatios, lo que hace que muchas veces se confunda con el consumo, aunque hay que decir que normalmente se corresponde con el consumo, y es lógico que sea así, porque la electricidad que está chupando la gráfica se va a convertir en el calor y es lo que vamos a tener que disipar. Pero hay veces que te dan un TDP de, por ejemplo, 150 vatios y luego el consumo real son 170 o 180 vatios. Vamos, que las empresas no suelen ser totalmente honestas con este valor. Y si no me he dejado nada por el camino, esto es todo lo que podemos ver cuando miramos las especificaciones de una tarjeta gráfica. Como he dicho, nada más empezar, intentar comparar el rendimiento de dos gráficas con diferente arquitectura no tiene mucho sentido. Nos puede dar una idea aproximada, pero no os va a dar el dato real. Si queremos conocer el rendimiento de una gráfica, lo mejor que podemos hacer es ponernos a jugar con ella y ver cuánto rinde, o probarla en algún benchmark. Pero en el caso de los benchmark tenemos la desventaja de que muchas veces solo miden la potencia bruta de la gráfica y no miden su rendimiento en escenarios reales. Y como sé que va a haber alguna pregunta sobre esto en los comentarios, os dejaré por aquí un vídeo sobre cómo elegir una tarjeta gráfica, es decir, cómo elegir dentro de las GTX 1080 entre los diferentes modelos, ya que aparte de lo que hemos hablado aquí, existen otro tipo de especificaciones como las fallas de alimentación que trae, el número de pines de alimentación que trae la gráfica, el disipador y todo eso. Como siempre, si os ha quedado alguna duda, podéis preguntar en los comentarios y hasta el siguiente vídeo. ¿Preguntas? ¿Está clarito? Carelis, ¿qué comprendió? ¿O qué no comprendió? Sobre el... Sobre
¿Sobre qué? Lo que estaba diciendo de la, De la A, lo último que estaba diciendo en el video es que el internet me estaba fallando y no entendí bien lo último que estaba diciendo en el video. de las memorias, o de qué, Sí, sí, de las memorias. o del TDP. No, de ¿De las qué? memorias. Ya. Bueno, habló de algunos modelos de memoria. Está el GDDR5, el GDDR5X y el último, el HBM. Entonces estos difieren en cuanto a bus y ciclos de reloj. Entonces estaba explicando que el bus es una analogía de la cantidad de carreteras que hay hacia un camino. Bueno, la cantidad de carriles que hay hacia un camino. Ese es el bus. Y la velocidad de reloj es la velocidad de los vehículos. No es lo mismo que yo tengo una memoria con 2 carriles y con una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora a tener el mismo reloj, velocidad máxima de 100 kilómetros por hora, pero ya no son 2 carriles, sino 20. Entonces, el ancho de banda mejora. Puedo enviar más información en un mismo tiempo, en un mismo ciclo de reloj. En cambio, si tuviera 2 carriles, pues ya la carretera no me da para enviar más. Yo puedo mandar 2 carros al mismo tiempo, pero no es lo mismo que en una carretera puedo enviar 20 vehículos al mismo tiempo. El de 20 vehículos lleva más carga y es más rápido. Puedo llevar 1 kilo por cada vehículo, y llevaría 20 kilos a la vez. En cambio, en el de 2 carriles, pues solo podría llevar 2 kilos. La carga es menor. Eso es lo que dije. Y lo que comprendió, eso es lo que no comprendió. ¿Y qué comprendió? Carelito Malá, ya me Sobre dijo lo que mandé. sobre el TMUS, que eran las unidades de mapeado de textura, y el ROX que se encargaba de la parte final del renderizado de las imágenes. Correcto. Sí, son términos básicos. Arquitecturas hay muchas en NVIDIA, hasta la última, que es el Ampere. El Ampere es la evolución de todo. Entonces ahorita vamos a hacer un receso y ver diferencias ahora con NPU, GPU y CPU. Entonces sacamos un poco los conceptos para entrar un poco más a cultura general de las diferencias de estos procesadores. Look! You look at me! I am stuck in this car. Getting stuck sucks. Buenos y tecnológicos días. En ocasiones las abreviaciones informáticas pueden volvernos locos y alejarnos de su significado real. Por ejemplo, ¿sabes qué son o en qué consisten la NPU, GPU y CPU? Te lo contamos. Vamos a ir por partes, porque aunque suenen parecido y las tres sean unidades de procesamiento, no pueden ser más distintos. Empecemos por el más conocido, que nos servirá como base para explicar los demás, la CPU.
El término CPU se acuñó en 1960 y hace referencia al núcleo central de algunos aparatos electrónicos. El dispositivo recibe peticiones desde el software, órdenes que le llegan en forma de complejos algoritmos a la CPU. La unidad las resuelve convirtiéndolas en instrucciones que seguirán el resto de los componentes de nuestro dispositivo. Por poner un ejemplo, si ahora mismo subís el volumen del aparato desde el que nos estáis viendo, esta orden llegará a la CPU, que la interpretará y dará instrucciones a los altavoces para que suene más alto. Por su parte, una GPU puede definirse como la unidad de procesamiento gráfico que trabaja junto al CPU. Al ejecutar aplicaciones, juegos o contenidos que exigen un alto rendimiento de gráficos, si solo se estuviese trabajando con la CPU, acabaría sobrecargada. Aquí es donde interviene la GPU, que alivia esta carga de trabajo asumiendo las tareas relacionadas con el aspecto gráfico. De hecho, de ahí viene su nombre, Graphic Processing Unit. Debido a que su función no es la misma que la de una CPU, tiene una arquitectura distinta y realiza los procesos de procesamiento de forma completamente diferente. Y por último, desde hace muy poco podemos empezar a hablaros de las NPUs o Neural Processing Unit. Si la GPU venía a ayudar al procesador, la NPU viene a sustituirlo. Aunque su función es la misma que la de la CPU, este nuevo chip está concebido de forma completamente distinta como una red neuronal. ¿Y esto qué ventajas tiene? Para empezar, la optimización. La NPU utiliza menos batería, es hasta 25 veces más rápida y hasta 50 veces más eficiente energéticamente. Uno de los ejemplos más recientes es la NPU utilizada por el Huawei Mate 10 Pro, que es capaz de procesar 200 fotos en 6 segundos, mientras que si tuviera que hacer lo mismo con una CPU tardaría 120 segundos. Por eso en algunos casos se deja de hablar de procesamiento y se empieza a hablar de inteligencia artificial. Contar con inteligencia artificial en una NPU mejorará el rendimiento de cualquier terminal, reducirá el consumo de la batería, otorgará una mayor seguridad y añadirá funciones adicionales a la cámara. Asimismo, podrá aprender de nuestros hábitos y ajustará cualquier parámetro para que nuestro dispositivo esté siempre en estado óptimo de funcionamiento. Y esto es NPU, CPU y GPU, y así os lo hemos contado. Ya sabéis, like si os ha gustado, suscribíos si os ha encantado, y si tenéis cualquier duda podéis dejarnos. ¿Preguntas? ¿Puedes repetir el video? Claro, es cortito, pero se comprende. Idioma claro, no muy técnico para que se pueda comprender en su plenitud. Pero lo vamos a reproducir, tampoco es largo. Después de eso hacemos un pequeño corte comercial por parte del instituto, aunque creo que ya lo han visto, pero hay que verlo nuevamente. Vamos a repetir primero esto. Significado real. Por ejemplo, ¿sabes qué son o en qué consisten la NPU, GPU y CPU? Te lo contamos. Vamos a ir por partes, porque aunque suenen parecido y las tres sean unidades de procesamiento, no pueden ser más distintos. Empecemos por el más conocido, que nos servirá como base para explicar los demás, la CPU. El término CPU se acuñó en 1960 y hace referencia al núcleo central de algunos aparatos electrónicos. El dispositivo recibe peticiones desde el software, órdenes que le llegan en forma de complejos algoritmos a la CPU. La unidad las resuelve convirtiéndolas en instrucciones que seguirán el resto de los componentes de nuestro dispositivo. Por poner un ejemplo, si ahora mismo subís el volumen del aparato desde el que nos estáis viendo, esta orden llegará a la CPU, que la interpretará y dará instrucciones a los altavoces para que suene más alto. Por su parte, una GPU puede definirse como la unidad de procesamiento gráfico que trabaja junto al CPU. Al ejecutar aplicaciones, juegos o contenidos que exigen un alto rendimiento de gráficos, si solo se estuviese trabajando con la CPU, acabaría sobrecargada. Aquí es donde interviene la GPU, que alivia esta carga de trabajo asumiendo las tareas relacionadas con el aspecto gráfico. De hecho, de ahí viene su nombre, Graphic Processing Unit. Debido a que su función no es la misma que la de una CPU, tiene una arquitectura distinta y realiza los procesos de procesamiento de forma completamente diferente. Y por último, desde hace muy poco podemos empezar a hablaros de las NPUs o Neural Processing Unit. Si la GPU venía a ayudar al procesador, la NPU viene a sustituirlo. Aunque su función no es la misma que la de la CPU, este nuevo chip está concebido de forma completamente distinta como una red neuronal. ¿Y esto qué ventajas tiene? Para empezar, la optimización. La NPU utiliza menos batería, es hasta 25 veces más rápida y hasta 50 veces más eficiente energéticamente. Uno de los ejemplos más recientes es la NPU utilizada por el Huawei Mate 10 Pro, que es capaz de procesar 200 fotos en 6 segundos, mientras que si tuviera que hacer lo mismo con una CPU tardaría 120 segundos. Por eso en algunos casos se deja de hablar de procesamiento y se empieza a hablar de inteligencia artificial. Contar con inteligencia artificial en una NPU mejorará el rendimiento de cualquier terminal, reducirá el consumo de la batería, otorgará una mayor seguridad y añadirá funciones adicionales en la cámara.
Asimismo, podrá aprender de nuestros hábitos y ajustará cualquier parámetro para que nuestro dispositivo esté siempre en estado óptimo de funcionamiento. Y esto es NPU, CPU y GPU, y así os lo hemos contado. Ya sabéis, like si os ha gustado, suscribíos si os ha encantado, y si tenéis cualquier duda podéis dejarnos un comentario aquí abajo. ¿Preguntas? ¿Está claro? La NPU es la base de Ampere, la nueva arquitectura de NVIDIA. Vamos a un corte comercial. Tenemos un ratito. Artículo 12 del hostigamiento sexual. El hostigamiento sexual consiste en insinuaciones sexuales que produzcan incomodidad, solicitudes de favores sexuales u otras conductas físicas o verbales de índole sexual, en las que el acceder o el negarse a esta conducta explícita o implícita podría afectar la relación laboral o académica. Interferiría de forma poco razonable en el trabajo o el rendimiento educacional. También puede crear un ambiente intimidante, hostil u ofensivo para el trabajo o enseñanza. Otras clases de hostigamiento. El hostigamiento que no es de índole sexual se basa en estereotipos de género o de sexo, orientación sexual, raza, religión o tendencias políticas. Estas también están prohibidas dentro del instituto. Estimada comunidad educativa, los invitamos a leer una vez más desde el artículo 12 al artículo 17 del Reglamento de Bienestar Institucional. Recuerda, el ISTJBA está siempre junto a ustedes.
Hola. Un momentito, después de la publicidad, estoy revisando otro documento para pasarles. Muchas veces, al hablar sobre la potencia, Vamos a hablar un poco más a profundidad del teraflop. Escuchemos. de una tarjeta gráfica o una consola, la unidad que utilizamos para medir esa potencia son los teraflops. A muchos se les hace difícil visualizar y saber si esta unidad es real, inventada o de dónde procede. Hoy en este vídeo os explicaré lo que es un teraflop y cómo poder saber los teraflops de diferentes aparatos tecnológicos mediante una simple fórmula matemática. Aquí tenéis las características enfrentadas de la Xbox One y la PlayStation 4. Como veis, los teraflops varían bastante, un 40% más para la PlayStation 4 para ser exactos, a pesar de que, como veis, la potencia sea bastante similar en juegos. Pero, ¿cómo sabemos cuántos teraflops tiene una gráfica, por ejemplo? Muy simple, con las gráficas AMD, lo único que necesitamos hacer es multiplicar los shaders que tiene con la velocidad de reloj. Este resultado lo multiplicamos por 2 y así conseguiremos la potencia de la consola o gráfica medida en megaflops. Lo único que nos faltaría hacer sería dividirlo entre 1000 para pasarlo a teraflops. Si lo comparamos con la PlayStation 4, vemos que este último supera y casi triplica la potencia de la PlayStation 4 en teraflops y que el nuevo Project Scorpio de Microsoft supera por 4 veces la potencia de Xbox One. Pero esto se traduce en una diferencia tan severa en juegos. ¿Veremos que con tantos teraflops de ventaja el rendimiento se incrementará tanto? Pues no. Aquí os pongo unos benchmarks que demuestran que los teraflops no lo son todo ni muchísimo menos. En un juego casi importan más los drivers y la optimización de la gráfica que la potencia en sí. Como veis, a pesar de que la Fury-X es casi la misma potencia que la GTX 1080 y tienen similares teraflops,
la de Nvidia aventaja a AMD por muchísimo en juegos. Por ello, es tan importante mirar a los teraflops, pues veamos otro ejemplo. Este gráfico nos muestra las características de los nuevos reyes de la gama media, la RX 480 y la GTX 1060. Como veis, la de AMD es notablemente más potente. ¿Pero qué pasará si nos vamos por los benchmarks? Pues lo mismo que antes. La Nvidia no es que sea menos potente y mueva juegos a menos FPS. De hecho, ocurre todo lo contrario. Entonces, ¿importan los teraflops? Pues sí, claro que importan. Al fin y al cabo, es lo que determina en parte el rendimiento de las tarjetas gráficas en los juegos. Yo, para finalizar, os digo una cosa. Ya habéis visto la potencia que esconden las gráficas de AMD, y cuando mejoren en software y drivers, como están haciendo con Vulkan, veremos a AMD competir de verdad y al más alto nivel. Y esto es todo por hoy. Os dejo, pero no por mucho tiempo. ¡Adiós! Le voy a poner otro video porque este como que no quedó muy claro. Un saludo amigos y bienvenidos a otro programa más de Hoy Te Hablo de. Y bueno, una de las preguntas que siempre me hacen de manera constante en el canal es: Ángelo, explica qué es un teraflops, qué es eso, con qué se come eso, por qué no se puede decir que los teraflops son una medida exacta de velocidad de cómputo, etcétera, etcétera. Y bueno, me gusta cuando me hacen estas preguntas, no solamente porque bueno, me ayuda un poco a generar contenido para el canal, sino que, bueno, los temas que ya tengo creados los retraso, así que tengo material por allí escondidito para cuando lo necesito, pero también porque, bueno, nos ayuda a todos a aclarar un poco algunas cosas. Por eso hoy te hablo de qué son los teraflops. Bien, ustedes saben que normalmente cuando yo intento explicar este tipo de cosas técnicas, intento ser lo más escueto posible, o sea, que se den una idea. No hay que entrar, digamos, en el apartado técnico y cómo se creó y la función y exactamente la medición, sino es simplemente para que nos hagamos una idea. Lo primero que tenemos que comprender es la unidad de medida, tera, ¿ok? Porque el problema aquí no son los teraflops, es el flop, ¿ok? Es flops. Entonces, el tera es una unidad de medida. Como ustedes saben, en términos de computación, de informática, se parte del bit. Es la unidad de menor medida que existe en computación, el bit. Y el bit no es más que un 0 o un 1.
¿Ok? Eso es todo. Por eso se llama bit. Solo puede tener esos dos valores, 0 u 1. Cuando tú juntas 8 bits, estos forman un byte. ¿Ok? Cuando ustedes ven un byte, bueno, pues es eso. A partir de allí, pues empieza toda una serie de nomenclaturas que muchos de ustedes conocerán, al menos de manera coloquial, como son el gigabyte, el megabyte, el terabyte, etc. Esto viene porque cuando tú tomas ese byte y juntas 1024, pues formas un kilobyte. Recordemos que la medida de computación no es en base a 1000, sino en base a 1024, y esto es, bueno, debido a el hecho de que la medida inicial no parte del número 10, sino del número 8, que son 8 bits, forman un byte. Entonces luego tenemos que 1024 bytes forman un kilobyte, que 1024 kilobytes forman un megabyte, y así sucesivamente tenemos megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte. ¿Ok? Luego hay otros valores, pero bueno, todavía no son importantes en términos de computación porque están un poco alejados todavía de las capacidades tanto de discos duros como computacionales. Bien. Entonces, esto más o menos nos da una idea, ¿ok? Esto es más o menos para representar. Es algo así como el kilo, la decena, la centena en nuestros números normales. Ya sabemos que cuando decimos un kilogramo, hablamos de 1000 gramos. Cuando decimos un kilómetro, hablamos de 1000 metros. Entonces, esto es más o menos medidas de informáticas. Pues bien, entonces el teraflop vendría a ser pues el mismo equivalente, ¿no? Un flop, 1024 flop forman un kiloflop y así hasta que llegamos al teraflop, ¿ok? Que es una medida de medición. Pero entonces, ¿qué es el flop? El flop son operaciones de coma flotante por segundo. ¿Por qué coma flotante? Bueno, coma flotante, que es un término que se utiliza en informática, significa operaciones que tienen números decimales. ¿Ok? En informática se habla de muchos tipos de operaciones distintos, pero están las operaciones de números enteros y las operaciones de números decimales. Las operaciones de números decimales son mucho más complejas que las operaciones de números enteros y además son mucho más precisas, evidentemente. Por ejemplo, si tú estás haciendo un edificio, por poner un ejemplo, y tú utilizas que esa pared debe medir 10,30 centímetros para que 10,3, por ejemplo, por X, porque es la base del edificio y esa pared es fundamental, etcétera, etcétera. Si tú estuvieras utilizando números enteros en informática, ese 10,3 se redondearía a 10. Si estuvieras 10,7, por ejemplo, se redondearía a 11. El problema con eso es que, por ejemplo, en términos de ingeniería civil, eso no se puede, porque esa diferencia en centímetros puede arruinar todo el edificio. Así como si tú estás haciendo medidas de precisión, pues no puedes estar redondeando el número más cercano. Pero esto, o eliminando la parte decimal. Pero esto es más o menos lo que ocurre cuando se hacen medidas en números enteros. Obviamente, este tipo de cálculos entonces son mucho más rápidos de ejecutar porque no son tan precisos, pero digamos que supercomputadoras que hacen estudios geológicos, estudios de clima, etcétera, necesitan la mayor precisión posible. Entonces, hay operaciones de coma flotante que las llaman FP16, FP32, incluso 64, y ya se empieza a hablar de manera un poco más de FP128. Y esto es la precisión del número, el largo del número con el que se trabaja. Y aunque pueda parecer un poco exagerado, pues en los videojuegos hoy en día la mayoría usan FP32. Por eso alguna vez Mark Cerny comentó que la PlayStation 4 tenía 4,2 teraflop de potencia, pero que esta puede llegar a 8,4 si se usaba FP16. De hecho, una de las grandes cosas, o una de las cosas que se comenta acerca de la Nintendo Switch, es acerca de su capacidad en FP16, que obviamente dobla. Y si digamos, el programador es lo suficientemente inteligente y sabe hacer su juego usando FP16 en vez de FP32, podría lograr buenos resultados utilizando, digamos, menor capacidad, por lo cual tendría más capacidad de trabajo la máquina. Esto es un poco en términos teóricos, porque hay muchas otras cosas que se involucran acá, pero el asunto es que dos juegos, uno hecho con FP16 y otro con FP32, el FP32 siempre va a lucir mejor en igualdad de condiciones porque los cálculos son mucho más precisos, mucho más completos, mientras que FP16 pues tendrías que jugar un poco digamos,
hacer ciertas cosas de manera, por llamarlo de algún modo, manual para equiparar a los dos. Sin embargo, bueno, estos son un montón de números que les estoy diciendo que todavía no explican entonces qué es un flop. Pues bien, pero como les dije, son instrucciones de coma flotante o floating point operations per second, ¿ok? En el caso de las supercomputadoras, mucho tiempo atrás se utilizaba el término MIPS, que era Millions of Instructions per Second, millones de instrucciones por segundo. Lo que significa esto es que era el número de instrucciones por segundo que ese PC o ese computador, ese supercomputador, era capaz de ejecutar por segundo. El problema es que esto lleva a algunos problemas. Todas las instrucciones de un ordenador, de un computador, de un supercomputador, no se ejecutan de igual manera. ¿Ok? No son exactamente lo mismo. Hay instrucciones más pesadas o instrucciones que requieren de más instrucciones para poder crearse. Entonces, cuando tú estás haciendo el cálculo, pues alguno podrá usar las instrucciones más sencillas del sistema, mientras que otro podrá usar instrucciones más complejas y entonces la comparación no va a ser completamente justa. Entonces, este término ha dejado de usarse muchísimo ya por la gran cantidad de instrucciones que los procesadores no han venido trayendo. Entonces, pues, este término ya no se utiliza, sino que se utiliza el flop, que son las operaciones de... Bueno, ese término, bueno, lo que está hablando, mejor dicho, lo que está indicando es que antes se medían la capacidad de procesador por los ciclos de instrucciones o ciclos de reloj. Entonces eran los MIPS, millones de instrucciones por segundo. Pero él dice que ese término ya no se usa. Millones de instrucciones por segundo no se usa. ¿Por qué? Porque dice que un programador puede hacer un ejemplo, no lo dice textualmente, pero da un ejemplo que sería que él puede hacer sumas con 3 instrucciones, ingresa el sumando 1, ingresa el sumando 2 y manda a sumar. Ahí digamos que son 3 instrucciones, o pongámosle 4. Pero puede haber otro programador que ejecuta un comando, que este comando genera 10 instrucciones. Entonces, los dos están trabajando en el mismo procesador, pero un programador hizo la suma con un nuevo comando, solo pone el comando, los sumandos y da el resultado. Pero este comando, al traducirlo, genera 10 instrucciones, mientras que el otro programador no usa ningún comando sofisticado, sino usa los comandos básicos y él lo hace en 3 instrucciones. Trabaja en el mismo procesador. Entonces, si tienen 1.000.000 de instrucciones por segundo, ¿cómo lo compara? No es justo compararlo porque digamos que el programador no fue muy bueno, el último programador, no tiene buen desempeño. Entonces no es justo esta competencia. Entonces aquí se habla de los puntos flotantes que ya les hablé la vez anterior, que en el caso del GPU, como hace un procesamiento gráfico, aquí se necesita hacer mucho cálculo. O sea, estos cálculos obedecen a decimales. Esa es la diferencia que tiene con el procesador general. Propósito general, el CPU, él tiene cálculos enteros. Su fuerte es el cálculo entero, pero no tiene mucho flotante. En cambio, en el GPU, el fuerte es el punto flotante. Por eso no se habla, cuando ustedes compran un CPU, no se habla de teraflops ni flops, que son las operaciones de punto flotante por segundo. No existe ese término cuando compran un procesador Intel i5 y 8, perdón, y 7 y 9. Ese término no existe, porque el fuerte del CPU son operaciones enteras. Operaciones enteras, ese es el fuerte. Pero no quiere decir que no las haga, sí las hace, pero su fuerte son operaciones enteras. Lo mismo ocurre con los GPU.
GPU puede hacer operaciones enteras, pero su fuerte son las operaciones decimales. Entonces, si nos ponemos a comparar, como escucharon, el GPU puede trabajar hasta 64 o 128 bits de precisión en decimal. Eso no lo puede hacer el CPU. Ya. Continuamos viendo el video. ¿Alguna pregunta? Sigamos. Coma flotante. Ahora bien, ¿por qué se dice entonces que dos sistemas no se pueden comparar exactamente igual cuando se habla de flop? Ahora bien, vamos a ver. Si nosotros tenemos vamos a hablar de una tarjeta de video, ¿verdad? X, que va a 1 millón de teraflops por segundo. Esto es un número X, es un número grandísimo. Pero hablemos 1 millón de teraflops por segundo. Y agarramos exactamente la misma tarjeta, ¿ok? No agregamos instrucciones, no hacemos nada. Simplemente doblamos su velocidad, es decir, los megahertz a los que funciona esa tarjeta, los doblamos en todos sus componentes y de 1 millón a 2 millones de teraflops. Ok, perfecto. En ese caso, las condiciones son exactamente las mismas. Entonces, sí podría hacerse una comparación equilibrada de la diferencia entre una y otra. El problema ocurre con los sistemas, como las consolas. ¿Por qué se dice que Scorpio con 6 teraflops es diferente a una 1070 con 6 teraflops? ¿O por qué PlayStation 4 Pro puede con 4K o etcétera? Mientras que tarjetas de video, y esto es por el set de instrucciones, que es otra cosa importante, ¿ok? Te dirán, bueno, pero tú me acabas de decir que no se mide porque las instrucciones en los MIPS. Sí, pero ya va. Vamos a calmarnos. Lo que les estoy diciendo en ese caso es que no es que el set de instrucciones esté dentro, sino que muchas instrucciones pueden despejarse del procesador para que sean ejecutadas por procesadores adicionales, como es el caso, por ejemplo, de el checkerboarding en la PlayStation 4 Pro, donde de hecho esto no lo traen ni las tarjetas AMD incluidas todavía, porque esta es una tarjeta custom. Entonces esto fue incluido dentro del procesador de la PlayStation 4 Pro, de la GPU, y estoy seguro que también lo trae el de la Scorpio, y es la capacidad de hacer checkerboarding con un set de instrucciones ya colocados dentro del mismo procesador, que aliviana este trabajo de la GPU principal. Entonces, si tú tienes algo que de alguna manera ejecuta de manera aparte lo que la GPU tendría que hacer en otra situación, aunque estas dos GPUs tienen la misma cantidad de teraflops, si yo quiero hacer checkerboarding en la GPU que no tiene estas instrucciones, pues le va a tocar hacer más cálculo, mientras que esta se libera de esa carga porque tiene unas instrucciones o un procesador adicional encargado solamente de eso, y yo tengo esos teraflops dedicados a otras cosas. Entonces, si nosotros estuviéramos haciendo un estudio geológico, por ejemplo, ¿no? Ya saben, estamos estudiando los movimientos de la placa tectónica y qué sé yo, entonces en dos super PCs de exactamente la misma, los mismos teraflops o uno con el doble, la diferencia se va a notar. Pero si yo en que tienen el mismo teraflop que alguno de esos cálculos, qué sé yo, por ejemplo, el mapeado o algo, lo coloco en un chip adicional aparte que no va incluido, entonces la GPU va a tener más tiempo de renderizar o el procesador otro tipo de cálculo, mientras que aquellos están siendo, digamos, vaciados por otro procesador. Entonces, en el caso del Scorpio, hay muchos procesadores internos que hay muchas instrucciones, como las de DirectX 12, que están ya embedded, como dicen en el procesador, que hacen que muchas de estos procesos sean más livianos correrlo y necesiten, digamos, menos números de cálculo para ejecutar lo que otro procesador va a ejecutar. Entonces, en ese número de instrucciones o en ese número de teraflops, no se calculan algunos de estos efectos que sí hay que calcular acá. Entonces, eso es más o menos lo que marca la diferencia y por qué no pueden ser exactamente iguales y por qué no se puede decir. Esto lo que nos da es una idea. Entonces, ya sabemos que en términos de teraflops, no solamente es más potente la Scorpio que la PlayStation 4 Pro, como tiene que ser saliendo un año después, sino que al tener muchas instrucciones, digamos, volcadas o vaciadas fuera o estar optimizadas para ejecutarse de otro modo, es decir, ellos redujeron el número de instrucciones DirectX 12, lo que quiere decir que muchas cosas que antes necesitaban a lo mejor de 2 instrucciones, hoy se pueden hacer con solo una. Y esto es otro de los motivos por los cuales la optimización mejora muchísimo. Estos son ejemplos
muy simples, pero digamos que antes necesitaba dos instrucciones, ejecutabas una instrucción para hacer algún efecto o algo por el estilo, y luego necesitabas otra instrucción para hacer otra cosa. Si tú logras reducir el número de instrucciones y hacer que esos dos que antes necesitabas, dos instrucciones, lo hagas en una sola, también estás optimizando, digamos, cómo utilizas esa potencia. Entonces, por esto no se puede comparar de manera directa, lo que te da es una idea relativa. Ahora, si estás comparando dos sistemas exactamente iguales, uno con más teraflop y otro con menos, entonces sí. Muchos de estos cálculos se hacen en este momento, no lo tengo a mano para decirles, con la cantidad de unidades de cómputo, por ejemplo, que tiene la GPU, multiplicado por los megahertz, contando con el ancho de banda de la RAM, de la memoria. Entonces, todo este tipo de cosas te dan una idea aproximada. Entonces, cuando tú haces porque digamos que tú doblas la velocidad de la GPU y doblas la velocidad de la GPU al doble. Pero si el ancho de banda se mantiene igual, por ejemplo, entonces, aunque la GPU pueda, con más instrucciones, digamos que el número de canales o el número de instrucciones que le está llegando a la GPU es básicamente el mismo que a la anterior. Entonces no vale solamente con aumentar la velocidad de la GPU, sino que tienes que aumentar el número de canales al que pasa esas instrucciones. Por ejemplo, en el caso de Scorpio es de 384 bits. Esto quiere decir que tiene un mayor número de canales disponibles. Aunque la velocidad pudiera ser la misma, por poner un ejemplo, es como si aumentaras el número de canales en una autopista. En una autopista quizás tu límite de velocidad sean 100 kilómetros por hora y pasa una cantidad de autos determinado. Si tú no aumentas la velocidad a la que los autos puedan ir por esa autopista, sino que aumentas el número de canales que tiene la autopista, tú vas a obtener muchos más autos. Entonces tienes diferentes formas de obtener lo mismo. Podrías aumentar el límite de velocidad, ¿ok? Que haría que los autos lleguen mucho más rápido a la destinación. Pero supongamos que colocas un peaje, ¿ok? A mitad de la autopista. Entonces, el problema va a ser que cuando un auto, por ejemplo, que viene a 100 kilómetros por hora, va a tener que detenerse a pagar el peaje. Entonces, ese tiempo que le toma, ¿ok?, al auto en pagar el peaje, y ya hay otro auto atrás, entonces, aumentando simplemente la velocidad a la que los autos puedan viajar, al llegar a este punto, igual se van a detener, ¿ok? Entonces, lo único que estás haciendo es crear una cola más larga ahora, porque los autos llegan más rápido a este mismo punto. Pero al llegar a ese punto, se tienen que detener, pagar el peaje y después continuar. Si tú, en cambio, aumentas el número de personas que cobran peaje y el número de canales, aunque mantienes la velocidad, pues al tener más número de líneas vas incluso a mejorar el flujo vehicular, aunque la velocidad y el límite de velocidad es el mismo. Entonces, en el caso de Scorpio, ellos no solamente aumentaron los teraflops de la máquina, sino también con un ancho de banda muy alto, que es los 326 gigabits que acaban de colocar, con 384 bits de canales de comunicación. Entonces, el teraflop, por eso no se puede comparar, porque PlayStation 4 Pro, por ejemplo, tiene un ancho de banda mucho más pequeño y un canal mucho más pequeño. Entonces, no se puede decir que 4.2 teraflops necesariamente sean un poco menos que los 6 de Scorpio, porque también hay otros factores que se toman en cuenta. Por eso, a la hora de determinar qué es lo que se puede hacer y no se puede hacer, no se basa solamente en los teraflops, sino que eso te da una idea. Ya tú sabes que de por sí la GPU va a ser más potente en esa capacidad. Pero luego están otros valores que determinan también qué tan eficientes esos valores van o no a trabajar. Porque si yo colocara, por ejemplo, en Panchito, en vez de una 1050 Ti, le hubiera metido una Titan XP, ¿ok? Ese procesador no tiene la velocidad suficiente para que la Titan reciba en tiempo real o el número de instrucciones que probablemente necesite. Es decir, que voy a subaprovechar esa tarjeta, donde la Titan va a estar la mayoría del tiempo simplemente esperando nuevas instrucciones. Así como que recordemos que esto se trabaja en infinitesimas de segundo. Entonces, aunque para nosotros pueda parecer instantáneo, para un procesador es mucho tiempo. Entonces está allí como que, ok, me llegó una instrucción, ejecuto. Ahora paso 2, 3, 4, 5, 6 ciclos míos esperando que tú me mandes otra instrucción, me la mandas. Entonces, ¿por qué? Porque no tiene suficiente velocidad para alimentarme con tiempo, entonces no la voy a aprovechar. Entonces, por eso es que muchas páginas de benchmark, cuando quieren probar procesadores, utilizan la tarjeta gráfica más potente que existe, ¿ok? Para que la gráfica no sea el cuello de botella del procesador.
justamente con ese sentido. Y también es por eso que cuando ellos van a hacer test de tarjetas gráficas, por ejemplo, de gama baja, utilizan procesadores tan potentes, porque lo que quieren es que el procesador tampoco sea el cuello de botella, sino que alimente la gráfica lo más rápidamente posible. Es decir, que la gráfica se sature para que ellos puedan probar a total velocidad qué es lo que está ocurriendo. Por eso es importante a la hora de armar un PC, y lo explicaba en un otro video, lo de los cuellos de botella, porque hay que saber determinar cada uno de los elementos. En este caso, cuando armé a Panchito, por eso fue que escogí lo que escogí, o sea, buscando balancear cada uno de los componentes que estaba escogiendo. Entonces, básicamente espero que esto más o menos le dé una idea de lo que es un teraflop, de por qué se utiliza eso como término de cálculo, porque como dije son las instrucciones más complejas y entonces pues es un valor un poco más estándar que simplemente usar MIPS, porque las instrucciones pueden ser muchas instrucciones ABX, instrucciones MMX, instrucciones SCE, es decir, hay muchos tipos de instrucciones y todas tienen diferentes tiempos de latencia, tiempos de cálculo, entonces no es un valor ya fiable que se utilice hoy en día para medir las capacidades de los PCs, sino que se utiliza más que son las operaciones de coma flotante, y luego, bueno, están en diferentes capacidades como 16 FPS, 32, 64, y bueno, ya se empieza con la 128. Entonces, bueno, esto es un poco la idea que quería. Para los que me han preguntado qué es un teraflop, cómo se mide, pues nos tengan estas cosas en cuenta a la hora de determinar o de hacerse una idea cuando les hablen de estos términos, ¿ok? Bueno, espero que esto les haya explicado, que les haya gustado, y nos vemos en otro episodio de Hoy Te Hablo de. Hasta luego. ¿Preguntas? Jean-Pierre, Sí, dígame, profe. 5 cosas importantes de lo que vio hoy. Como dijo que no entendí muy bien. 5 cosas importantes que vio hoy. ¿O Del que aprendió? GPU, de la NPU, del CPU, también de las memorias y también del, ¿cómo se llama? Del TMUX, Rock, algo así. Ya, perfecto. Kevin Pita. Kevin Pita. Se quedó dormido Kevin Pita. Gabriela Burgos. Sí, dígame, ingeniero. 5 puntos que haya comprendido en esta clase. Sobre el que es el NPU, GPU, CPU, el teraflops. ¿Y qué es el teraflops? Es una unidad que se suele utilizar para medir los cálculos matemáticos que pueden hacer por segundo una CPU y una GPU. GPU. El CPU casi no lo hace. No se ve ese término. Está bien. Margarita Carranza. Margarita Carranza. Buenas tardes, ingeniero. ¿Qué es lo que más comprendió? De las tarjetas gráficas multimedia. ¿Para qué sirve?
sirven solamente en circunstancias especiales y no se necesita mucho apartado gráfico para... Puede jugar sin mucho apartado gráfico. Sí, son realmente las básicas, las que todavía hay controversia porque la tarjeta integrada pues hace lo mismo. ¿Alguna otra duda de la clase de hoy? ¿Ninguna? Entonces, en la noche ya subo este video. Creo que los otros ya subí. No recuerdo, pero en la noche ya me pongo al día para que lo puedan revisar. Si no hay más preguntas, entonces excelente tarde y nos vemos la próxima clase. Pasen bien. Nos vemos.